sea, si uno realmente se toma el trabajo de sacarle provecho a esos fondos, a esas experiencias duras que uno vive, creo que sin lugar a dudas, como resultado de ese dolor, surge una transformación. Pero muchas veces perdemos esa oportunidad de transformarnos a partir de ese dolor por no querer ver hacia adentro. Porque no me quedó más opción que verme, ¿sí? Y decir, toqué fondo, o sea, lo que hice fue un fondo porque lo que hacía constantemente era responsabilizar a los otros de lo que yo hacía mal. Claro. Al querer ocultar la parte oscura, también oculta la parte luminosa, entonces uno no se enamora de nada, Así es, así ¿sí? es. Y digamos que los que se enamoran de una fachada son otros que también ven de manera superficial Ujú. y difícilmente uno se va a poder relacionar con una persona profunda que también ve la vida de manera profunda si es que uno no se dispone a hacerlo de esa misma manera. Y responsabilizo a todo el mundo y todos están equivocados y el problema es el otro y no yo. Claro. ¿Mm? El error que no aceptamos, estamos condenados a repetirlo. Las máscaras siempre se caen. Las máscaras tarde que temprano a lo largo de la vida se terminan cayendo, ¿sí? Hola a todos, bienvenidos a Salto al Vacío. Hoy estamos de nuevo, como se pueden dar cuenta, en un escenario nuevo, estrenando mesa, estrenando luces. Bueno, la verdad, le estamos metiendo la ficha a mejorar el contenido. Hemos recibido mucho feedback de ustedes sobre cositas que podemos mejorar y queremos hacerlo cada vez mejor. Mer, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar de un tema del que se habla mucho en redes sociales, que es mirar para adentro, echar para adentro, revisarnos y de cómo revisarnos nos ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Exacto. Pero entonces, Mer, creo que este tema de mucha gente lo denomina como trabajo personal, desarrollo personal, crecimiento espiritual. Bueno, hay muchas formas de mirar de denominar ese mirar para adentro. Sin embargo, me parece muy curioso o a mí me llama mucho la atención el hecho de que como que a partir de la pandemia, como que la historia de la salud mental se partió en dos. Y obviamente tú como profesional, pues súper consagrada a todo este tema, eh, seguramente tienes más experiencia y conocimiento de eso que nos puedes contar. Sí, es que yo creo que después de la pandemia, primero la vida se nos dividió en dos, ¿no? Ajá, Pero nuestro sistema nervioso como que se puso en alerta claro. constante, ¿sí? Porque realmente pues la gente se estaba muriendo. O sea, o conocíamos a alguien o alguien que conocía a otra persona que estaba, Sí, digamos, con COVID. Y eso hizo que nuestro sistema nervioso se pusiera tan en alerta que nos activáramos en modo supervivencia, ¿sí? claro. Y yo creo que ese modo supervivencia lo que hizo fue que desarrolláramos una necesidad todo el tiempo de estar revisando cómo nos estábamos sintiendo, ¿sí? O sea, cómo estábamos físicamente, si teníamos síntomas, si no, si Claro. mentalmente estábamos bien, si nos estábamos sintiendo tristes, si estábamos ansiosos. O sea, como que el mundo se volcó a revisarse todo el tiempo, no solo en síntomas físicos, sino también en síntomas emocionales. Y creo que ahí empezó la pandemia un poco, así lo llamaría yo, de la salud mental, ¿sí? O sea, como que Claro. esto detonó un botón importante de salud mental. Sí, y fíjate que, por ejemplo, a mí me pasó y vi como en internet que a mucha gente le pasó a partir de la pandemia que le costaba dormir, por ejemplo. Todo este tema de la ansiedad, pues yo no tuve como tal la ansiedad, pero es como que se desordenó el ciclo de muchas personas en muchos hábitos. Pero al mismo tiempo creo que también ese tema de la incertidumbre, porque como que nos dimos cuenta que la muerte pues puede estar más cerca de lo que pensamos, Uh -huh, nos hace pensar como en lo importante de la vida, uh ¿no? -huh, uh -huh, Y parte de eso importante de la vida somos nosotros mismos, uh -huh. que de alguna manera muchos podíamos tenerlo no tan, o no tan bien cuidado por estar enfocado como en lo de la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Trabajar, lograr cosas, la familia, bueno, muchas otras vainas, pero esa parte interior, ¿qué no? Entonces creo que
a partir de eso surgió esa necesidad, ¿no? De empezar a mirar hacia adentro. Yo creo que surgió también mucha soledad. O sea, Sí, hubo gente que estuvo muy sola, muy sola. Yo realmente no tanto porque como trabajaba en salud mental, entonces tenía como estos permisos que claro. daban como gobierno, pero sí atendía a muchas personas que estuvieron muy solas, ¿no? Entonces, Sí. claro, la soledad hizo que empezara a estar la tendencia a mirarse todo el tiempo, que yo creo que ya lo hablaremos más adelante porque creo que esa tendencia ya se está pasando o a veces se pasa un poquito como de la raya, ¿sí? En Ajá. esta necesidad de mirarnos, pero sí creo que fue un despertar muy bonito, el tener la necesidad de que por la soledad o por la incertidumbre que dices, Ujú. no, como decir, bueno, me tengo a mí, ¿sí? Claro. Y necesito resolverme para ver yo qué voy a hacer con mi vida. ¿Mm? Ujú. Dentro de dentro de estas necesidades que surgen, Ujú. ¿sí? Y que sé que tú también llevas un camino en donde te has revisado un montón a ti Ujú. misma, ¿qué es lo más difícil o de pronto también lo más bonito Ujú. que encontraste o que has encontrado revisándote y mirándote? Pues, uy, yo creo que yo he encontrado tantas cosas de mí. Em, Puedo decir que en mi caso ya llevo más de, no sé, unos 13 años viendo hacia adentro, como tratando de estar consciente de mí misma y como que estar pendiente de qué surge adentro mío, ¿no? Y obviamente que he encontrado muchísimas cosas, pero si me pongo a pensar, hay una en particular que me parece muy importante y es que cuando yo empiezo a darme cuenta que esos defectos de carácter que había en mí, como por ejemplo el responder feo, el no escuchar a los demás, el creer que tengo la razón, bueno, o sea, varias cosas que yo puedo tener en mi personalidad, tenían de fondo un miedo. Yo pensaba que mi problema era, es que yo hablo feo, es que yo soy terca, por ejemplo. Pensaba que mi defecto o mi error era en realidad como ese síntoma, ¿sí me entiendes? Que era esa forma de responder, esa forma de relacionarme mal, esa forma de evadir, ¿sí? Ujú. Eso era lo que yo Sí. pensaba que era el problema. Pero analizando y analizando, a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo descubrí que de fondo había un miedo. Y yo, o sea, es muy loco porque siento que ese tema de conocerse a uno mismo es un proceso de profundización constante Ujú. en el que cada vez uno encuentra más la raíz de donde proviene esa forma de actuar que uno tiene o esa forma de pensar que uno tiene. Y en mi caso, yo me di cuenta que esos defectos míos o esas formas de reaccionar mías que a mí no me gustaban provenían de un miedo. Y el miedo era a no ser percibida como yo quería ser percibida. Y en el fondo, o sea, yendo más al fondo, entonces yo decía, o sea, ¿qué es eso de querer ser percibida de una manera específica? Básicamente es que me importaba mucho lo que pensaran de mí. Ok. Es decir, uno, me importaba mucho lo que pensaran de mí y dos, quería cuidar la imagen que proyectaba demasiado. O sea, para mí era como muy importante eh, lo que los demás vieran de mí porque yo no quería que vieran algo que yo no quería que vieran. ¿Sí me entiendes? Claro, claro, O así sea, es. yo quería que vieran exactamente lo que yo quería mostrar, Mm. aunque estuviera súper posudo. ¿Sí me entiendes? Ok, ok. O sea, Pero tú en ese momento te sentías posando, pues, o sea, claro, como que sentías la inautenticidad ahí. es muy loco porque creo que en mi caso yo fui consciente de lo posuda que era en muchos aspectos cuando empecé a verme a mí misma. Yo antes Claro. pensaba que yo sí era así. Es que creo que esa es la magia de empezar a verse a uno mismo. Ujú. Que uno se puede dar cuenta que lo que uno creía que uno es, realmente no es. Se caen las máscaras, Exacto, se caen las se caen máscaras. las máscaras porque se descubre que uno, o pues en mi caso, yo descubro que tengo puesta una máscara Ujú. que me es funcional para algo. Entonces, por ejemplo, una máscara que yo tenía, y de hecho es muy loco porque sí tiene que ver con una característica de mi personalidad y es que soy una mujer fuerte, pero yo quería siempre ser fuerte. O sea, jamás por ningún motivo ser débil. Entonces,
protegía mucho la imagen que yo proyectaba para nunca verme débil. Y creo que al darme cuenta de eso, o sea, al ver eso como, uy, ¿qué tiene de malo ser vulnerable en algunos momentos? O sea, admitir que me equivoco, admitir que no tengo la razón, dar mi brazo a torcer, no tiene nada de malo. Creo que por el contrario, me ayuda como a ablandar un poquito también mi carácter y a equilibrar entre esa fortaleza o esa fuerza que tengo en mi carácter, pero también esa dulzura, esa ternura, esa faceta un poco más Como suave que bonita y ayuda. suave, sí. Exacto. Entonces, a mí me hubiera gustado decir que siempre fui una mujer súper auténtica, que siempre fui una mujer súper fuerte, que siempre fui una mujer muy diferente a los demás. No, realmente en muchos momentos de mi vida y durante una etapa muy larga, me doy cuenta que sí fui muy posuda. O sea, que sí me importaba demasiado lo que pensaran, que sí, hasta la forma en la que me vestía, cómo me paraba, cómo hablaba, todo terminaba siendo muy intencional para causar una imagen que no me dejara mal parada. Entonces, pero pues luego dije, uy, qué vergüenza ver eso de mí. Pero al mismo tiempo dije, qué alegría, porque Claro, ya tengo en qué trabajar, ya claro, encontré así la es. raíz de algo que me está impidiendo crecer. ¿Sí? Ok. Entonces, eso en mi caso, ¿sí? Ujú. Pero tú, por ejemplo, ¿tuviste alguna experiencia en tu vida que te llevó a, quiero ver para adentro, qué está pasando conmigo, qué sucede? Sí, yo creo que justamente algo que me pasó en pandemia y es que tuve que salir de un trabajo que amaba con todo mi corazón. O sea, ese trabajo era como mi identidad Claro, completa, ¿no? claro. Y al salir, bueno, al salir no, me echaron, me despidieron. Si no es que salí, no, me sacaron. Claro, Claro, se me movió el mundo completo, el mundo, la vida completa, ¿sí? claro, Yo realmente sentí que me iba a morir, o sea, yo así lo sentí, yo dije, ya después de esto, yo ya aquí llegué, ¿no? claro. Pero lo complicado de esa situación es que siento que no me quedó más opción, y por eso digo, claro, fue complicado, pero fue bonito, porque no me quedó más opción que verme, ¿sí? Y decir, toqué fondo, o sea, lo que hice fue un fondo porque lo que hacía constantemente era responsabilizar a los otros de lo que yo hacía mal, Claro. ¿sí? Entonces, claro, como que se tomaron ciertas decisiones de las que yo no estuve de acuerdo y en lugar como de con humildad asumirlo, ¿no? Y decir, bueno, pues así es la vida, acepto lo que Dios envía, no sé qué, no, o sea, fue como me voy con toda y responsabilizo a todo el mundo y todos están equivocados y el problema es el otro y no yo. Claro. ¿Mm? Y cuando hacemos eso, creo que entramos en un espiral de mucha oscuridad, Ah, porque cuando uno no está dispuesto a asumir las consecuencias y a asumir la vida tal y como es, y empieza a responsabilizar a los otros constantemente mm, de lo que le está pasando, ese es un espiral muy oscuro, ¿sí? mm, Porque como que es una espiral que no tiene fin, no termina en ningún lado. ¿Mm? claro, Entonces ahí como que dije, tengo la opción de seguir responsabilizando a los otros o hacerme cargo de lo que yo hice, de lo que yo dije y empezar a reparar lo que hice, ¿no? Y creo que ahí fue bien importante para mí, porque ese fue un clic que yo hice. Yo dije, tengo que asumir las consecuencias de mis actos, ¿m? Para que yo pueda enmendar y empezar un cambio real y que esto no me vuelva a suceder, ¿sí? Porque esto es demasiado doloroso, fue tan doloroso que dijo, cambio o aquí me muero, o sea, acá me quedo. ¿M? Y al revisarme empecé a encontrar primero la manipulación, ¿sí? Cómo manipulaba, cómo claro. movía por mi personalidad, como ciertos criterios de las personas, Ujú, eh, cómo también no estaba dispuesta a asumir responsabilidades, ujú, cómo inventaba un montón de cosas también, que aunque para mí no fueran graves, pues sí lastimaban a los otros. ¿M? claro, Y ver que eso lastimaba, o sea, ver porque vi personas llorando por lo que hice, claro. lastimadas, como que dije, yo no quiero ser más esto. O sea, yo no quiero ser la que está viendo todo el tiempo qué es lo que hacen los otros.
Claro. O sea, ¿qué es lo que los otros, cuál es la responsabilidad que los otros tienen? O sea, yo quiero empezar a mirar mi responsabilidad, lo que yo soy, cómo lo que yo hago repercute en las relaciones que tenía, ¿sí? Claro, Eso me pareció muy bonito, pero fue muy doloroso, claro. ¿sí? Es que, pues eso que tú dices me lleva a pensar en que este tema, o sea, en la vida tenemos situaciones duras, difíciles, o como tú lo mencionas, fondos, que pueden pasar por la vida siendo un fondo más, o sea, una experiencia más, un totazo más en la vida, pero que realmente es una oportunidad para conocerse a uno mismo. O sea, si uno realmente se toma el trabajo de sacarle provecho a esos fondos, a esas experiencias duras que uno vive, creo que sin lugar a dudas, como resultado de ese dolor, surge una transformación. Pero muchas veces perdemos esa oportunidad de transformarnos a partir de ese dolor por no querer ver hacia adentro, por no querer ver esa responsabilidad propia en lo que está sucediendo, por no querer ver esos sentimientos, porque es que hay sentimientos vergonzosos. Vergonzoso. Decir, uy, sentí envidia. Ujú. Claro, uno decir, no, yo, la envidia es mejor despertarla que sentirla, o sea, ese tipo de cosas. Sí. Aceptar que uno la siente también, digamos que es doloroso, ¿no? Ujú, ujú. Y aceptar que de pronto uno fue injusto, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Y mira que en esa aceptación, cuando estoy en consulta, yo me doy cuenta que esa aceptación, esa falta de aceptación es la que hace que muchas personas entren en depresión. ¿Sí? Total, sí. Cuando yo sigo luchando con mi ego, ¿m? Y con la realidad. Entonces, mi ego me dice, usted no puede aceptar verse, darse cuenta que usted fue Sí, como el responsable, usted fue la que la embarró, ¿no? Y hay otra parte que es la realidad que te está diciendo, si la embarraste, o sea, claro. si la cagaste completamente, asume, Que ¿no? es esa sensación de intranquilidad, De ¿no? intranquilidad, exacto, que es Ujú. lo que yo llamo la depresión del ego, ¿sí? Que Ok. es básicamente cuando tú no quieres aceptar que la embarraste, que las cosas no salieron como tú hubieras querido o como tus expectativas te decían, Ujú, cuando te toca asumir, ujú, cuando de repente te toca recalcular el camino que tú creías no era, ujú. y el ego no te permite aceptar eso, ¿sí? O sea, es básicamente cuando tú no quieres asumir. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entra la resistencia a creer que por qué me pasó a mí, por qué me sucedió a mí, para qué me sucedió, o sea, como esta resistencia, y empiezan periodos de desmotivación muy fuertes, ¿sí? Porque claro, ya no le puedes echar la culpa a nadie, o sea, tu conciencia sabe que fuiste tú la que la embarró. Claro, Y como fuiste tú, no queda más opción que enfrentarlo y quedar mal frente a la gente o frente a tu pareja o a tus amigos, sea cual sea el contexto, o sigues y te vas quedando en un camino de mucha soledad. Creo que no asumir y no revisarse nos lleva a un camino de mucha soledad interna, ¿no? No necesariamente soledad física, pero sí interna, porque tú sabes que hay deudas que no has pagado, ¿m? claro. Que hay embarradas que no has reparado. ¿M? Y esas depresiones son muy difíciles porque es como romper toda la estructura, o sea, el ego es como nuestra estructura ante el mundo, Claro, y es romperla y decir, ¿ahora qué voy a hacer con esto? sí, ¿En dónde encuentro la motivación para volverme a pegar un poco? claro. ¿Sí? Sí, te entiendo y me parece súper interesante lo que dices porque pues yo personalmente lo que creo es que este no aceptar o no vencer el ego que tú mencionas es lo que hace que uno no pueda relacionarse bien en la vida, porque precisamente ese ego que impide que nosotros aceptemos nuestra responsabilidad en las cosas que hayamos influido es lo que hace que no tengamos la tranquilidad de relacionarnos bien con las personas, pero al mismo tiempo yo creo que eso pasa una factura, o sea, el error que no aceptamos estamos condenados a repetirlo. Así Es es. muy loco porque yo en mi mente, yo en un momento decía, no, pues yo lo acepto para mí misma. O sea, yo dentro mío digo, uy, la embarré en esto, no lo voy a volver a hacer. Pero me he dado cuenta con el paso del tiempo que realmente hay que aceptarlo con quien uno la embarró o con el grupo de personas con quien uno se equivocó.
porque realmente yo sí creo que uno queda condenado a repetirlo por el simple hecho de que no doblegó el ego ahí. O sea, el ego sigue fuerte, sigue dominando. Y creo que de eso se trata este conocerse a sí mismo, porque muchas veces pensamos que el conocernos a nosotros mismos es conocer las partes lindas de nosotros. Y como que lo feo, no, yo no soy eso, eso no soy yo. Pero realmente, o por lo menos en mi proceso personal, conocerme a mí misma es conocer el paquete completo y decir, sí, yo soy esa persona. O sea, por ejemplo, hay algo que a mí me ha costado mucho aceptar de mí y que me lo ha dicho Raimundo y todo el mundo. Y me dicen, usted es muy mandona. Y, ¿sabes? Sí lo soy. O sea, Hoy lo confieso. no, ya... Hoy lo acepto. Sí, o sea, sí, no, yo realmente hace rato lo acepté, pero hoy lo hablo públicamente. Por favor, acéptenme en mi proceso de recuperación de la mandonería, pero he tenido que aprender a hablar, a esforzarme por aprender a hablar, porque pues creo que se pueden decir las mismas cosas de una mejor manera, pero a lo que voy es que aceptarlo con las personas que a uno le han dicho, oye, tú eres mandona. Creo que eso es lo que hace que uno le dé su trabajo al ego y baje el ego y crezca la humildad. Y de esa manera se pueda uno oponer a esa faceta difícil o tal vez oscura, si uno lo quiere llamar así, de uno mismo. Entonces, así lo Creo veo. ahí que de lo que dices, o sea, como que pienso que cuando nosotros armamos la estructura de relacionamiento con el otro, desde el ego y desde el no mirarnos, es como si estuviéramos relacionándonos a través de una máscara que también nos nubla lo bonito, ¿sí? O sea, Sí, y se convierte en lo que tú decías al inicio, como que en una necesidad de que me vean de cierta forma. claro, ¿Mm? claro. Y eso, las máscaras siempre se caen. Las máscaras tarde que temprano a lo largo de la vida se terminan cayendo, ¿sí? Uno no puede sostener una máscara por largos periodos de tiempo porque te va a pasar factura. Claro. Y creo que también ese es otro sentido de revisarse, es irse quitando las máscaras para que el otro cuando nos vea más reales. Total. Y más lo que somos desde lo bonito y también desde nuestra oscuridad. Y ahí es en donde los vínculos y los relacionamientos se vuelven mucho más profundos, ¿sí? Porque De como que ve acuerdo. uno las dos caras y ahí le permite a la otra persona como decir, bueno, yo te quiero así, ¿no? Sí, O también en su libertad decir, ¿sabes qué? Pues con estas dos caras no puedo, ¿sí? claro. Y que se retiren, pero también tienen ese derecho de poder hacer que de poder tener nuestra versión completa, De decidir ¿sí? con quién se están metiendo, Exactamente. no que crean que se están metiendo o que se están relacionando con una persona que no existe, Así es. porque creo que, y ahora que tú hablabas de ese tema de las máscaras, creo que si yo no me quito la máscara, también estoy condenada a relacionarme solo con personas que también tienen una máscara. ¿Por qué? Porque yo creo que una persona que se ha trabajado a sí mismo, que ha desarrollado su vida espiritual, su vida emocional, la ha trabajado en todo sentido, se da cuenta cuando algo no es real. Es decir, se adquiere como un discernimiento para comprender un poco también esa faceta de otras personas. Y creo que uno se da cuenta cuando una persona está muy posuda. O Sí, sea, que uno total. dice como, venga, ya muéstrese quién es usted. O sea, Total. eh, como que no se siente real cuando una persona todo el tiempo habla de manera general. Sí hay situaciones en la vida, pero como que no explica, la estoy embarrando en esto. O Sí. sea, como que no van al grano de las cosas. Es que creo que la autenticidad se nota un montón en alguien, pero la inautenticidad muchísimo más. Total, Vemos a sí. las personas como rígidas, posudas, Sí. como que algo guardan, como que no son de fiar, como que las queremos querer, pero no se puede, o sea, no, como que hay algo que lo impide, Pues no, ¿sí? no deja ver eso que tiene, o sea, al querer ocultar la parte oscura, también oculta la parte
luminosa, entonces uno no se enamora de nada. Así es, ¿Sí? así es. Y digamos que los que se enamoran de una fachada son otros que también ven de manera superficial y difícilmente uno se va a poder relacionar con una persona profunda que también ve la vida de manera profunda si es que uno no se dispone a hacerlo de esa misma manera. Así es. Entonces, este tema está muy vinculado, o sea, el desarrollar ese criterio de verse a uno mismo, creo que está muy vinculado con las relaciones. Por ejemplo, en tu caso, Mer, al tú trabajar tanto en ti misma y también al tener todo el conocimiento que tienes, ¿cómo has logrado tener relaciones más profundas con las personas? O sea, ¿cómo ha impactado eso? Es que al revisarme y al asumir mi oscuridad y mis defectos, siento que la gente me quiere más Mm, y comprende más esas partes no tan bonitas mías. mm, La ganancia para mí más importante o en lo que ha impactado en mí en las relaciones es eso. Siento que la gente me quiere más, me acepta más y yo también puedo tener más compasión con las personas. mm, Porque como empiezo a aceptar que tengo todas estas partes oscuras, los otros también, ¿sí? O sea, ujú. empiezo a asumir que yo tengo un montón de defectos, un montón de dificultades, entonces cuando los veo en los otros, me da rabiecita, me frustra, pero luego no siento que les quite el amor, como hacía antes. Como que antes era, tienes este defecto, ya, suerte, chao, no, Claro. ya no puedes ser mi amigo. ¿M? Ahora es como, no, pues intentémoslo, miremoslo, hablémoslo, ¿sí? Entonces creo que me ha traído como acercar más a los otros, que los otros quieran estar como más cerquita de mí, ayudarlos más y también sentir que tengo relaciones con las que puedo mostrarme tal y como soy y que ahora sí que deciden quedarse, ¿sí? Ujú. O sea, dicen, sí, Merly está loca, o Merly porque dice eso, o Merly porque habla así, Sí, ¿tá? claro. Pero decido quedarme. Y eso hace que los vínculos sean profundos y que estén pegados con autenticidad. Ujú. No como con babitas. Es una frase por ahí, como, ay, lo que se tenga que caer, que se caiga con babitas, porque está pegado con babas, ¿no? Claro, Los vínculos ahora no son así, porque claro. me permito mostrarme. Y yo creo que eso le da mucho miedo a las personas, Sí. mostrarse tal y como son, y por eso la necesidad de estarse ocultando y responsabilizando a los otros. Sin lugar. Para ti, ¿cómo ha sido ese proceso de ver cómo ha impactado en las relaciones tu cambio o la revisión de ti misma? Pues Mer, creo que en mi caso yo he tenido que estar muy pendiente de mí misma y, o sea, obviamente que hay muchas formas de conocerse a uno mismo para crecer, pero creo que para mí ha sido fundamental algunas cosas. Ha sido uno, estar muy pendiente de los pensamientos que tengo en la interacción con las demás personas. O sea, de lo que llega a mi mente cuando, por ejemplo, alguien me está diciendo, es que tú eres muy mandona, por ejemplo. ¿Qué pienso? Porque en un momento yo decía, yo siempre estaba en mi mente invalidando lo que la otra persona me estaba diciendo. O sea, eso me pasaba muchísimo. O cuando escuchaba a un conferencista o a una persona, en mi mente yo ya estaba refutando todo lo que decía la otra persona y tal vez no estaba viendo, abriendo mi mente a tratar de entender. Entonces, los pensamientos me parece que es algo importante, pero también las emociones, porque, por ejemplo, había situaciones que a mí me generaban incomodidad, pero eran situaciones cotidianas y que me generaba como fastidio cuando alguien hacía ciertas cosas, o me generaba molestia, o me generaba deseo de irme. Entonces yo he tratado siempre de estar pendiente de qué sucede también en mis emociones para luego sentarme a ver, oiga, ¿por qué me molestó, por ejemplo, que tal persona o que fulano me dijera algo de mí que a mí no me gustó o porque me molestó que me cogieran algo mío? No sé, hay muchas experiencias durante la vida que a uno le generan algo. Y creo que estar pendiente de eso que sucede al interior y también de la forma en la que yo actúo respecto a eso, me sirve de insumo para luego yo sentarme y decir, eh, llegar a una conclusión sobre mí misma. ¿M? Y poder ver como en un análisis como justo,
si todo proviene de algo que va en contra de mis principios, por ejemplo, o realmente hay una raíz de, no sé, de egoísmo, de rabia, de molestia, de algún defecto de carácter, como yo lo llamo, que tenga que corregir. Entonces, ese proceso me ha ayudado a mí a hacer eso. Pero por otro lado, pues digamos, en mi caso, desde mi desarrollo espiritual, desde mi creencia en Dios, también trato, pues intencionalmente, de pedirle a Dios que me muestre pues esas facetas mías difíciles para tratar de estar atenta a resolverlas. Y creo que el mejor resultado que yo he podido tener es que, primero, yo tengo relaciones significativas largas, o sea, yo tengo buenas amistades, por ejemplo, y es muy loco porque hay gente que, o he escuchado personas que dicen como, cuando, de esas creencias de mamá, tía, no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo escuché varias personas que me dijeron, cuando se case no lleve amigas a la casa, porque tiene que cuidar al marido, como ese tipo de cosas. O cosas como, si una mujer se casa después no puede tener amigos hombres, o sea, como que tiene que cuidarse mucho usted también de eso, ¿sí? Y hay muchas creencias en la cultura popular respecto a muchas vainas que yo fui evaluando y yo dije, no, yo quiero tener amigas mujeres, quiero tener amigos hombres de manera con relaciones muy bien elegidas y tengo muy buenos amigos, tengo muy buenas amigas, tengo una relación de pareja muy buena, ya ahorita este año con Dani cumplimos 10 años casados, entonces creo que el resultado ha sido de pasar a tener relaciones superficiales, más bien pasajeras, a tener relaciones profundas que me generan mucha alegría. Entonces, creo que ha sido muy bueno el resultado de poder trabajar eso. Creo que también hay que tener cuidado, que me parecía importante y te lo decía al inicio, como de diferenciar de lo que se trata mirarnos y hacernos cargo a un concepto que leí en un libro que se llama La Era del Vacío, que me pareció maravilloso, que se llama como el narcisismo posmoderno. Claro. Que es la necesidad de estarse mirando todo el tiempo, pero desde el egoísmo, ¿sí? O sea, me reviso, digo, ok, yo necesito esto, necesito aquello, tienen que darme tal cosa, esto no me sirve, entonces chao, ¿sí? Como estarme fijando ya en un exceso, ¿no? En mí, sin tener en cuenta al otro. Creo que siempre hay que tener en cuenta al otro, porque nosotros somos seres en común y en relación todo el tiempo. O sea, estamos en relación, así estés en el apartamento sola, estamos en relación, estás consumiendo luz, estás consumiendo televisión, que lo hizo otras personas, o sea, todo el tiempo estamos en relacionamiento. Claro. Y mirarse implica una responsabilidad con el otro, o sea, no solo es, también en consulta llega un montón, tengo claras mis necesidades, el hombre que yo quiero, cómo lo quiero, las amistades que yo quiero, el trabajo que yo quiero, ¿sí? ¿Y tú qué estás haciendo para tener todo eso que tú quieres atraer? ¿Sí? O sea, llegan con el exceso de necesidades claras, pero con muy poca información de qué necesitan hacer o cómo necesitan actuar para lograr eso que quieren recibir. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, como no es un narcisismo de mirarse todo el tiempo y que lo que yo necesito es lo que me tienen que dar, sino también es me miro y frente a eso, cómo voy a actuar con el otro. ¿Sí? O sea, Claro. cómo el cambio también lo va midiendo el otro, no solo yo. Claro. Y que ahora que tú mencionas eso, ese desarrollo personal es para tener mejores relaciones en todo sentido, con el mundo, con las personas, conmigo mismo, con Dios, con todo. Entonces creo que precisamente me recuerdas también a un autor que estoy leyendo, a C.S. Lewis, en el libro Los Cuatro Amores. Precisamente él habla acerca de esa necesidad que tenemos de los demás para podernos conocer a nosotros mismos. Totalmente. Es decir, como que por más que uno quisiera en este mundo individualista enfocarse
en ese amor egoísta hacia mí mismo, realmente tenemos una necesidad profunda de los demás. Entonces, ese crecimiento que yo pueda llegar a tener realmente depende de quienes estén a mi alrededor, y ellos son los que me van a permitir ver quién soy yo, ¿sí? Por ejemplo, en una sesión terapéutica es que yo puedo ver también en relación con la psicóloga quién soy yo. En mi vida con mi esposo puedo ver quién soy yo. En mi relación con mis hermanos, con mis compañeros de universidad, del colegio, de todo lado, es que yo puedo ver quién soy yo. Porque ese espejo de interacción que tenemos con los demás nos revelan mucho de nosotros mismos. Entonces, hasta para conocernos a nosotros mismos, necesitamos a los demás. Y creo que esa construcción depende de esa De la mirada de los relación, otros. y también como consecuencia da una mejor interacción con las demás personas. Entonces es como, es como que necesitamos a los demás para darles a los demás. Así ¿Sí? es. ¿Sientes en algún momento que tanta revisión de ti te ha llevado a que el otro no tenga que asumir? Porque también nos podemos pasar ese extremo. Sí. O sea, me reviso tanto, no sé, soy mandona, como decías, soy no sé qué, que entonces por eso le tengo que aguantar al otro un montón de cosas. ¿Te ha pasado? Pues me ha pasado, sí me ha pasado que en el trabajo de identificar quién soy yo, de tratar de estar mejorando continuamente, me responsabilizo muchas veces o me he encontrado responsabilizándome de tener que dar más en las relaciones, entendiendo que el otro no está haciendo nada para hacerse cargo de su propia vida. Entonces, como que con esa premisa de, pues es que yo tengo más herramientas y de pronto el otro tiene menos herramientas para resolver este problema, entonces yo lo resuelvo, ¿sí? Y creo que durante una época sí estuve como dando de más en muchas relaciones, pues pensando en eso, en que, bueno, yo te jalo, bueno, todo bien, yo he avanzado en un proceso en el que puedo asumir el ceder siempre, pero creo que luego dije, no creo que sea justo para mí ni para la otra persona, y creo que también pues yo suelto, doy mi parte, pero suelto y que pase lo que tenga que pasar. Y si en ese proceso la otra persona también encuentra que debe hacer una parte extra para salvar esta relación y la hace bien, si no, pues es porque la relación no debía avanzar. Así es. Pero sí, claro, sí me he encontrado en algunas ocasiones haciendo eso, y haciéndome también cargo de la vida de otros por, por el hecho de creer que la gente necesita ayuda. Entonces creo que esa parte, ese equilibrar, el ayudar a los demás con permitirles también desarrollar su propia vida es muy importante. Uno no puede estar cargando a todo el mundo todo el tiempo. Hay que dejar que las demás personas, cada quien cargue su vida, nos acompañamos, nos ayudamos en ciertos momentos, pero no cargar la vida de todos. Entonces creo eso. Eh, pero bueno, Mer, también teniendo en cuenta esta experiencia que tú has tenido con este tema de crecer como persona, ¿qué le recomendarías tú de pronto en tu experiencia a las personas que quieren empezar a desarrollarse, a crecer, a ver hacia adentro, pero que de pronto no tienen los recursos económicos para acceder a un buen terapeuta, una buena psicoterapia? ¿Qué le sugerirías? Hay algo que decía Víctor Frankl, que es que nosotros tenemos una parte de nuestra conciencia que nunca enferma, que siempre está como sana. Así tengamos el trastorno mental más horrible que puedas tener, hay una partecita tuya que siempre se queda sana, una Ujú. partecita de nuestra conciencia. Y creo que si no tenemos muchas herramientas o el dinero suficiente para acudir como a alguien que nos ayude a ver como un terapeuta, esa partecita sana nos puede ayudar. ¿Y cómo la ejercitamos? Fijándonos en cómo nos relacionamos con el otro, qué tipo de relaciones estamos teniendo, qué tanto nos duran las relaciones. Y no hablo solo de las relaciones afectivas,
de amistad, de familia, De trabajo. laborales, incluso con el vigilante, o sea, ¿cómo estamos? Porque hay gente que se agarra hasta con los vigilantes. Claro, ¿Sí? sí. Entonces, ver cómo está nuestra relación con el otro, ¿sí? Y esa partecita que no enferma, que es la conciencia, ¿verdad? Nos va a ir hablando, o sea, nos va como guiando frente a eso. Hay otro montón de herramientas, los podcasts, hay unos muy buenos podcasts que funcionan mucho como para que son de autoayuda, los libros de autoayuda. Creo que también hablar de lo que nos está pasando con otras personas, así las otras personas no sean terapeutas y no estén pues capacitadas académicamente, como decíamos ahorita, la mirada del otro sí ayuda, Sí, ¿sí? claro. Entonces yo creo que ahorita hay muchas herramientas, pero creo que para empezar podríamos tener de referente la mirada de los otros. ¿Cómo estamos nosotros relacionándonos con el mundo? ¿Sí? Y puede ser preguntas sencillas como, bueno, tengo conflictos en lo laboral, con mi pareja y con ciertos amigos. Sí. Bien, si tengo estas tres áreas afectadas, ¿qué es lo que pasa en común en esas tres áreas? O sea, no, es que en las tres áreas me dicen que yo grito mucho. Claro. O que yo soy muy brava. O que hablo feo. O que soy muy injusta. O que critico mucho. ¿Qué es lo que hay en común en esas áreas de funcionamiento que de repente puede empezar a darme esa conciencia de qué tengo que cambiar? Y son tareas prácticas, es decir, si te dicen, es que tú criticas mucho y te lo dicen en tres áreas, familiar, laboral y social, pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejar de criticar mucho, ¿sí? Ponerte tareas puntuales, como hoy lunes critiqué solo 2 veces, mañana martes critiqué una, el miércoles la embarré, 10, caí, ¿sí? Claro. El jueves vuelvo y retomo. Llevar lista de chequeos de lo que las personas nos están diciendo que es nuestra dificultad. Es bien importante. La gente cree que a veces es como estar dependiendo del otro. No, no se trata de eso. Se trata de que si a uno le dicen, si una persona a uno le dice, tienes cara de perro, dos personas te dicen, tienes cara de perro, tú dices, ¿sí? Y si te lo dicen tres, baila, tienes cara de perro, ¿sí? Claro. Así el que te lo diga, así el tercero que te lo diga sea un desastre de persona, si te lo está diciendo y te lo dijeron 2 más, pues avíspate, ¿sabes? Claro. Y necesitas dejar de tener cara de perro con tareas prácticas. Claro. Sí. Sí, y creo que, o sea, escribir, ¿no? Para mí es importante escribir. Cuando yo veo que tengo algo que quiero superar, definitivamente, yo escribo, voy a trabajar en esto. Por ejemplo, en una época me metía en un montón de peleas ajenas, o sea, hace muchos años cuando mi vida estaba en desorden, y yo dije, no me voy a volver a meter en peleas que no son mías, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que nunca, que uno siempre debe evitar el conflicto, pero hay peleas que no vale la pena comprar, como hay otros conflictos en los que vale la pena entrar porque hay que resolver cosas fundamentales. Pero yo dije, en esos que no vale la pena, no me voy a meter. Y creo que escribirlo, definirlo, hacerle un seguimiento, ayuda mucho. También podría ser importante que tuviéramos un referente, una persona a la que no le cuesta hacer lo que a nosotros sí, y que esa persona nos ayudara. O sea, siempre hay un amigo que, si a nosotros nos dicen gritas mucho, hay un amigo que habla súper suave. Sí. ¿Sí? O si nos dicen es que no eres asertiva, hay alguien, un amigo, el novio, el esposo, ¿verdad? Que es súper asertivo. Claro. Podemos acudir a esa persona, boletearnos un poco, decirnos como, oiga, estoy trabajando en ser asertiva, necesito que me ayudes. Claro. Con tips, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, claro. Ayúdame con eso y que ese otro que no tiene el defecto o la dificultad que nosotros tenemos nos ayude también a ser un referente, ¿sí? Como, sí, hoy te vi de esta forma o podrías hacerlo mejor, aceptar con humildad que el otro nos está ayudando y que ese otro nos ayuda porque se le hace más fácil ese defecto que nosotros tenemos. Claro. Bueno, Mer, pues creo que este episodio ha estado muy interesante para todos nosotros. Obviamente aquí nos podríamos quedar hablando un montón acerca de este tema del desarrollo personal, del crecimiento interior. Pero bueno,
se nos acaba el tiempo, tal vez más adelante podamos seguir explorando mucho más sobre este tema. Déjennos sus comentarios para saber cómo les pareció este episodio, pero también de qué les gustaría que habláramos de temas relacionados con esto o temas completamente nuevos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, @salto al vacío oficial. Y también, obviamente, suscribirse a este canal aquí en YouTube y, por supuesto, también seguirnos en Spotify. Entonces, gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo.